Hola mi gente linda, que el Señor me le bendiga a todos ustedes, un paquetón. Les saluda su hermana y su amiga Sandy Bergman desde Alemania. Sé que para muchos de ustedes es bastante temprano, para otros ya en mediodía, como por ejemplo acá en Alemania, y así sucesivamente. Deseo que tengan un día bendecido. No importa por la situación que estén atravesando, pero bendecido. Por ahí me encuentro haciendo una sopa de hueso, oh sí, que por cierto en tiempo de frío son riquísimas. Aleluya. ¿Saben que antier, buscaba algo por ahí y, y de repente me encontré con unos de los diarios en los cuales yo le escribí al Señor cuando estaba bastante jovencita? Hermana, ¿para qué época? Ya ustedes saben, la época de Matusalén, de Lili y esos tiempos. Tengo uno por acá que es este. Este es del 2003, pero hay otro que es del 2000, no, del 1900 por ahí, 95, 96, ya sí, sí. Yo solía escribirle a él. Aparte también, claro, hablaba con él en oración. Pero un día, estando así, jovencita, como le decía, se me ocurrió comprar un diario y expresarle en ese diario todo lo que no podía expresarle con palabras. Me encontré con él muchas veces y reí, lloré, porque me di cuenta, wow, que en verdad confiaba en él como una niña. Tira, confiaba. Sí, a pesar de toda la travesura que hacía, a pesar de todas las veces que le fui infiel, a pesar de mi inmadurez, y ver al pasar los años como siempre él se mantuvo fiel, y sobre todo toda la paciencia que me tuvo, y el amor que el Señor siempre me dio. Sí. Eh, y recordar esos tiempos, wow, se me hace como un nudo en la garganta. Y me hace pensar, Sandy, qué fácil es descuidar el primer amor. Ujú. Porque uno, bueno, pasa el tiempo, los años, y uno se envuelve en tantas cosas que esa relación así tan especial, como que queda en un segundo plano, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Y leía y me reía y nada, lo dejé ahí. Pero hoy no sé, hoy venía a mi corazón, comparte algunas cosas, Sandy, pero especialmente para esos jovencitos y esas jovencitas que hoy están en la misma edad que yo en aquella época y que le está costando tanto servirle al Señor por cualquier razón. Yo sé de eso. Pero a pesar de todo, su amor nunca me abandonó. Él nunca se cansó de mí. Fue maravilloso, sí. Y sigue siendo maravilloso. Me reía porque eh, acá tengo, eso fue un 5 un 28 de mayo del 2003. Todavía estaba por ahí, ya ustedes saben que da, como decimos los hispanos, jamona. Pero joven todavía, sí. Y tengo otro diario más viejo que está por ahí, pero me encontré fue con este. Y leía y yo le escribí al Señor, ay Señor, te doy gracias, aquí lo tengo para que vean. Te doy gracias por tu amor por mí. A veces, a veces no entiendo por qué tú me amas tanto.
porque me ha dado tantas oportunidades, le decía. Porque a pesar de todas las veces que te he fallado, en vez de castigarme, tú me das tu amor. Señor, yo te amo, pero yo misma estoy cansada de mí misma, Señor. No sé cómo tú no te cansas de mí. A veces siento que no adelanto, que en vez de caminar adelante, Señor, ay, estoy caminando hacia atrás, eso le decía. A veces siento miedo y en lo más profundo de mi corazón, ay, yo deseo que tú me prepares y me lleves. Sí, siempre mi anhelo fue estar con él, pero él tenía otros planes. Este libro, así tan grueso, yo lo había comprado para escribir Rescatada de la Oscuridad. Y empecé a escribirlo. Ese fue el original, o sea, con mi letra original que empecé a escribir y que se hizo tan difícil. Dios mío, Padre, bien difícil, bien difícil. Recuerdo que, bueno, el Señor me había dado ya para ese tiempo tantas promesas. Pero yo no estaba por eso. Yo quería disfrutar como de que mi juventud. eh, Estaba entretenida en otras cosas. Sí. Sería muy fácil juzgar. Ay, hermana, si yo hubiese sabido, yo desde pequeña hubiese servido al Señor. No. Cada cual, yo creo que cada persona, cada ser humano tiene su día, tiene su hora. Y aunque ya el Señor había tratado, ya a este tiempo, para el 2003, había tratado tantas veces en mi vida y yo estaba parada, otro día en el suelo, porque todavía seguía el Señor trabajando en lo que era el área espiritual, eh, de los ataques espirituales que recibía. Acuérdense que el enemigo no quería soltarme, no quería darse por vencido y los ataques eran mortales, mortales. Yo hubo un tiempo en que estaba más fría con bloque de hielo. Sí, sí. Y yo recuerdo que para esa época, por ahí, una época por ahí que había conocido a un joven, sí, un muchacho, un alemán. Y eso fue como amor a primera vista. Y, y era algo lindo. Nos conocimos, pero él se iba, ya se iba y mantuvimos la relación, claro, hablando por teléfono, nos llamábamos, nos escribíamos. Él eh, vino varias veces a visitarme, o sea, en ese tiempo. Y, y bueno, surgió en un tiempo en que yo estaba un poco apartada. Ya cuando yo escribí esto, pues ya era que estaba escribiendo el libro Rescatada, pero por primera vez, que me dio tanto trabajo. Y, y, y hubo una parte que me encontré, eso fue de lo original, no de que ustedes tienen, de cuando empecé por primera vez, que yo escribía, wow, el Señor continuaba cumpliendo su promesa en mi vida, porque me había dado, ¿verdad?, mucha promesa. Y antes del Señor enviarme a las naciones, ya que un día me dijo, mira, tengo un ministerio contigo, te llevaré a las naciones y tantas cosas como le he contado antes y ustedes conocen. Pero también hubo una época, siendo muy jovencita, que me había dicho que todo lo que yo ame más que a él me lo iba a quitar. Yo, como había crecido con tan poca autoestima, le estoy leyendo, cada vez que veía a alguien que me apreciaba, que se preocupaba por mí, yo me aferraba a esa persona, sí, cuando estaba muy jovencita. Le estoy hablando 15, 16, 17 años. Y en vez de depender de Dios en todos los sentidos, quería depender de las cosas que otras personas me aconsejaban. No sabía tomar como una decisión por mí misma, sino que me importaba mucho la opinión de los demás.
y muchas veces lo que hacía era confundirme más. Sí, eso es grande, vivir con esa autoestima, ¿verdad? Tan pobre, sí, con ese vacío, deseando llenarlo y no encontrar con qué. Entonces, en ese proceso fue cuando conocí a ese joven europeo y nos enamoramos. Él vivía aquí en Europa y yo en los Estados Unidos. Y a pesar de la distancia, pues nos llamábamos todos los días, como le decía. Nos enviamos regalos y, y él venía a verme frecuentemente. Yo sentía que mi mundo giraba alrededor de él. Y él también. Para él yo fui como la luz de sus ojos, es un decir, ¿verdad? Y me amaba con toda su fuerza. Eh, claro que el Señor siempre me advertía los propósitos que él tenía conmigo. Sí, en el tiempo en que estaba apartada, le hablaba al Señor. Yo sabía lo que él me había dicho, eso no se olvida. Pero estaba en la juventud y quería vivir, quería disfrutar eh, ese tiempo. Y a pesar de todo, yo decía que tenía al Señor en primer lugar. Sí, porque es verdad que era una chica difícil con el Señor, pero a la misma vez yo sentía que yo lo amaba, mi Señor, sí, sí. Y yo creía que a pesar de todo lo tenía él de que en primer lugar, pero no, realmente quien ocupaba el primer lugar en mi vida y en mi corazón era ese novio, sí, sí. Un día, un día, yo pues me había reconciliado, hice la paz con el Señor, así, porque tampoco podía vivir sin Él, no podía vivir sin Dios. Y al comienzo de eso, recuerdo que Él vino, el alemán, y me solicitó una visa. Ese tiempo todavía yo no era ciudadana. Él me compró el pasaje para que viniera a Alemania a conocer a su familia y casarnos. Nos, yo conocí al padre de mis hijos ya después. Esto es otra historia. Y él hizo mucho gasto económico para que ese viaje fuese posible. Ah, Solo para esa época el pasaje costó $1,040 para ese tiempo, estoy hablando del 2000, 2000 por ahí o antes, sí, creo que eh, la familia de mi novio también se estaba preparando para recibirme, oh sí, y, y nada, con lo preparativo del viaje, yo lo que menos tenía tiempo era para orar, sí, 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 y mucho menos leer la Biblia. Yo estaba emocionada porque iba a ser la primera vez que iba a venir a Europa. Bueno, mi emoción era tan grande que, ay, mi gente, yo me olvidé del Señor, yo me olvidé de lo que el Señor había dicho, sí, de lo que Él me dijo, sí, todo lo que ame más que a mí te lo voy a quitar. A mí se me olvidó, pero a Él no, al Señor no se le olvida nada. Y faltando 2 semanas para el viaje, yo tenía todo preparado, sí, me dijo el Señor en un culto que yo estaba, eso no es mío, y si te va, te muere. Y no es una muerte física, una muerte espiritual. Cuando el Señor me dijo así, yo sentí que a mí me bajó la presión. Yo en ese tiempo no sabía si tenía azúcar o no. Yo lo que sé es que a mí me bajó la presión, a mí me bajó todo. Sentí que el corazón me iba a matar cuando el Señor me dijo eso. Y no era porque me iba a matar, fue del pique que yo cogí. Sí. Recuerdo que al llegar a la casa me encerré en mi habitación y caí de rodilla al suelo. Sí, me tiré de rodilla. Me revolqué en el piso. Sí, me jalé los cabellos así. ¡Ah! Sí, 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 me dio un pique.
sí, así era yo. Y grité y a la misma vez lloro como nunca, nunca, nunca. Yo no podía entender por qué el Señor me quitaba lo que yo más amaba en ese momento. Y yo decía, yo no puedo, yo no puedo cancelar ese viaje. Señor, todo está preparado. Y mira, Emma, me voy aunque me muera en el camino. Sí, así, sí, sí. Quizás muchos no entenderían, pero ese era el trato del Señor hacia mí y de mi postura delante de Él en ese tiempo. Y estaba bien jovencita, sí, sí, sí. Pero hay experiencias que son necesarias vivirla. Porque hoy cada experiencia que viví en el pasado me hicieron madurar tanto, me hicieron conocer más del Señor. Y hoy puedo identificarme, ¿verdad? Y comprender a otros que se encuentran pasando por la misma situación. Muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son permitidas por Dios. Otras son consecuencia de la desobediencia. Pero pase lo que pase, si estamos en la mano del Señor, Él tomará cualquier circunstancia negativa, aleluya, y por medio de ella bendecirnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese novio, chicas? Mis bellas, bellas hermanas. Bueno, cuando el Señor me dijo que no iría a Alemania, yo no podía entender por qué Dios, como le dije, me quitaba lo que más yo amaba. Pero es que cuando no hacemos la voluntad de Dios y no estamos en el lugar que Él quiere, ni lo tenemos a Él en el primer lugar en nuestras vidas, entonces todas las cosas que tenemos por encima de Dios, Él la va a derrumbar. El Señor sí tenía propósito conmigo en Alemania, pero no era el tiempo. Hay cosas que Dios en un momento te dice no, no, ahora no. Él sí tenía propósito, pero no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él. Y ahí es lo difícil, esperar en ese tiempo. Hay muchas cosas que el Señor te dirá que debe dejar y es por tu propio beneficio, aunque en ese momento usted sienta que no, que eso le conviene. Y le va a costar lágrimas. Sí, hay cosas que van a doler despojarte de ella, renunciar a ella. Pero si es por el Señor, vale la pena. Si no lo hacemos por nosotros mismos cuando Él lo pide, entonces Él mismo lo va a quitar de nosotros, lo va a arrancar. Y ahí, sí, ahí será mucho más doloroso. Yo no tenía la suficiente fuerza de voluntad para dejar a mi novio, porque él era el hombre que yo amaba. Oh, sí. Pero también el Señor Jesús era mi amado Señor. Él era mi Salvador. Y tenía que decidir por ese hombre que yo amaba o por el Señor que yo amaba. El Señor que siempre estuvo conmigo desde que nací. Aquel que no permitió que muriera en el vientre de mi madre. Aquel que me guardó. Aquel que cuando me vi grave, que tuve la experiencia con la muerte, me dio la oportunidad de volver a la vida. Aquel que, aunque para la ciencia médica yo iba a estar quizá loca o con la mente perdida, esquizofrénica, qué sé yo. Él dijo, no,
y me sanó. Aquel que cuando para todo el mundo mi futuro era incierto y negro, Él me decía y me recordaba, yo no me he cansado de ti. Yo no he terminado contigo. Nada de lo que tú haces ha sido causa para yo abandonar mis propósitos contigo. Aquel que cuando me vi tan sola, sin importar si estaba bien o mal delante de Él, cada vez que lloraba, que algo me hacía falta, cuando clamaba a Él, Él estaba ahí. Aquel que siempre ha sido fiel. Entonces tenía ahí la dos balanza. Tenía que decidir también por el chico, que era tan cariñoso, tan tierno, tan dulce, que me valoraba tanto, aunque uno es que tiene que valorarse. Fue algo nuevo que llegó a mi vida, en el momento en que quizá más lo necesitaba. Ahí estaba Él, pero también aquí estaba el Señor. Y había que decidir, había que tomar una decisión. Una decisión que me partía el alma. Sí. Recuerdo que sí, aunque le dije al Señor, aunque me traía en el suelo, me jalé los moños y dije, me voy. En lo más profundo de mi corazón sabía que no podía irme. El Señor me permitió, me pidió renunciar. Y renuncié a ese hombre que amaba en ese momento. Pero la tristeza era tan grande que me enfermé. Sí, renuncié, no fui. Pero me enfermé de tristeza. Yo no sé si eso lo escribí en el libro Rescatada de la Oscuridad, pero sí este era el original que escribía. En el otro hubieron cosas que no puse, ya que pasé tanta lucha con ese libro y ya la esperanza de que fuera publicado la había perdido. Pues la tristeza fue tan grande que sí, me hospitalizaron. Y los doctores no encontraban ninguna enfermedad, ningún quebranto. Yo decía en mi mente, si Dios quiere que yo renuncie a fulano de tal, renunciaré. Sí, yo se lo dije, renunciaré, pero también te voy a seguir amando, pero renuncio a lo que tú tienes para mí, renuncio al ministerio, renuncio a todo eso que tú me dices, renuncio, voy a renunciar, no voy a predicar. No haré nada por seguir predicando. No quiero nada. Me estaba comportando como una niña malcriada. Pero esto me llevó a darme cuenta que yo que creí en ese tiempo que tenía al Señor en primer lugar en mi vida, no. Él me confrontó, como muchas veces nos seguirá confrontando. Hay que tener cuidado con lo que decimos al Señor cuando nos dan un micrófono. Yo amo a Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Lo que Jehová diga, eso es. Yo doy mi vida. Esas palabras, va a llegar el tiempo en que serán confrontadas, sí. Con esa experiencia me di cuenta que realmente Dios ocupaba el último lugar en mi vida. Lo amaba, pero no estaba en el lugar que tenía que estar o que yo pensé que lo tenía.
Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. El Señor no quería que yo pusiera mi confianza en un hombre, sino que la pusiera en Él. A veces criticamos a las personas que adoran imágenes, pero cuántas imágenes y cuánta idolatría tenemos en nuestro corazón. A veces decimos Dios está en primer lugar en mi vida, pero cuando Dios nos confronta para ver lo que realmente hay en nuestro corazón y para que nos demos cuenta dónde realmente le tenemos a Él. Y descubrimos que no estaba en primer lugar como nosotros creíamos. Cuando el Señor nos exige que dejemos algo es porque primero podemos tenerlo en el lugar que le corresponde a Dios. Cuando le pedimos algo al Señor, Él nos da una de estas tres respuestas. Sí, espera o no te conviene. Pero cual sea la respuesta, estoy segura que siempre Dios te dará lo mejor. En los días que viví esa experiencia, mi pastora tenía que ir a un viaje misionero a la República Dominicana. Y ella estaba orando para que Dios le mostrara quién iría con ella a ese viaje misionero. El Señor le mostró que la persona que iba con ella era yo. A la pastora se sorprendió y dijo, Señor, ¿cómo es que Sandy irá conmigo si Sandy se está muriendo? Y el Señor le contestó, ella irá contigo. Yo, de mi parte, no tenía ánimo de levantarme de mi cama. Y mucho menos de ir a algún lugar a predicar. Pero una madrugada estaba profundamente dormida. Y una voz como un trueno fuerte me habló audiblemente. Lo crean ustedes o no lo crean. Esa voz fue tan fuerte, tan real y tan poderosa que toda la cama se estremeció. Y fue tanto el impacto tan grande que yo caí de la cama, caí al suelo y todo mi cuerpo temblaba como gelatina. Y yo le decía al Señor, Señor, haré lo que tú quieras, pero no me mate. No me haga pasar por otro susto como este. Eso me pasó. El Señor me fortaleció después de eso y esa misma semana me fui a la República Dominicana con mi pastora. Ese viaje se convertía en mi primer viaje misionero fuera de los Estados Unidos. Ese viaje fue como un examen de parte de Dios para mi vida. Sí. Y era el comienzo de muchos viajes donde experimentaría toda clase de sentimientos y emociones. Como reír, llorar, sentir soledad, desesperación, escasez. En la misión se pasa de todo. Pero también ver a Dios obrar en la vida de las personas que me rodeaban. Y aún en mi propia vida, sanando, libertando y tocándola de una manera especial a cada vida. Pero a la misma vez que predicaba, sí, mi corazón todavía estaba triste. Porque humanamente esa pérdida, esa renuncia, me había dolido mucho. No fue fácil dejar a la persona que amaba tanto. Pero Dios tenía otros planes para mi vida. Ahí fue cuando al llegar de la República Dominicana después de esa misión, el Señor me dijo que dejara el trabajo porque me quería 100% en el ministerio. Y lo que Dios me pedía, sentí que lo que Dios me pedía era algo imposible. Pues de qué iba a vivir.
era una de las personas que tenía en cierta manera fe en el Señor, pero no tenía el don de fe. No, 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 eso no era para mí. Tener fe y tener el don de fe son dos cosas muy diferentes. Pero yo, a pesar de que él me dijo así, yo seguí trabajando. Yo le dije, Señor, yo tengo que seguir trabajando porque ajá, ¿quién me va a mantener? Así, estaba... no es fácil. Y todavía, esa es una de mis... a este tiempo, es una de mis luchas y batallas. O sea, con el Señor, en el sentido, cuando digo lucha y batalla, es que cada vez que he ido a trabajar, algo pasa, me lleva allí para hablarle, ministrarle a alguien, hacer algo, luego me dice, ya terminaste. Y, y es difícil, sí, en lo humano es difícil, porque humanamente tuve tantas cosas que tiene que resolver y te preocupa, pero a la misma vez entonces tú dices, pero si él la ha resuelto toda, ¿dónde está tu preocupación? Pero imagínense, ustedes saben cómo somos las mujeres. Yo recuerdo que en esa ocasión fue cuando le dije al Señor, Señor, dame chance hasta diciembre. Y además le hice una lista de las cosas que yo tenía que pagar. Y, y bueno, él es verdad que me tuvo que mandar al hospital porque aún proveyendo lo que yo le dije que me diera, yo quería seguir trabajando. No, no, no estaba preparada para de que vivir por fe. No, no, no. Él es maravilloso. A la misma vez dentro de mí había hambre por Dios. Yo seguía leyendo acá. Esto ya era para junio del 2015, el 15 de junio, por ahí del 2003, en esa fecha. Todavía no había venido acá a Europa. Y sentí la necesidad de decirle al Señor, mira, hoy sin reserva, yo me consagro a ti, colocando mi propia persona, mi vida, mis deseos, mis emociones, mis sentimientos, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi corazón, todo lo pongo en el altar. Dice, Dios mío, dentro de mí hay una sensación de desesperación. Siento algo muy grande por las almas. Es que el llamado por las almas me jalaba como un imán. Yo le decía a Dios que predicar eso no era lo mío, pero las almas me jalaban. Y yo le decía, Señor, no me siento satisfecha todavía. Sé que aún no estoy en el centro de tu voluntad, pero ayúdame a estar en el centro de tu voluntad. Y le decía, yo no te voy a dejar hasta no encontrar esa perfecta voluntad para mi vida. No te dejaré y yo no quiero que tú me dejes. Yo quiero ser la mujer, la sierva que tú quieres que sea. Aunque en el intento me muera. Pero muera el yo, a mis deseos, a mis caprichos. Y todavía en mi corazón, en mis emociones, estaba todavía aquella persona por la cual había renunciado. Cuando hay un amor genuino, no es algo que desaparece de la noche a la mañana. Y yo solo decía al Señor, Señor, me duele tanto. Pero aquí estoy, Señor, aquí estoy aquí para ti. Y yo decía, desliga ese sentimiento de mi espíritu, de mis emociones. Deslígame, yo te entrego eso. Y llena ese vacío tan profundo que a veces siento dentro de mí. Todo esto Dios estaba trabajando en mi vida. Antes estaba trabajando. Antes de abrir las puertas a las naciones. Así que entiendo mucho a los jóvenes. Y a las jóvenes, a esa jovencita. Sí. Aún a pesar de eso, Dios nunca se cansó de mí. Él siguió trabajando. Y yo le decía, mira, llena el espacio que está vacío. Yo renuncio a mi vida para que tu Señor viva en mí. Porque hay cosas que yo misma no sé cómo hacerlas. Solo te pido que tu presencia esté conmigo donde quiera que yo vaya.
y que también tú estés dentro de mí. Que tu poder rompa la esclavitud del pecador y lo traiga a tus pies. Jesús le decía, quiero las almas para ti. Había cosas que no podía expresarle, pero se le escribía. Por favor, sálvala. Miren cómo estaba mi vida. Era un tiempo que yo decía, Señor, esto no es para mí, pero por dentro había una llama que quemaba, que me hacía gemir e interceder por las almas. Sí. Y le decía, hazme una mujer de Dios para tu honra y tu gloria. En ese día yo sentía que hacía como una alianza con el Señor. Yo decía, yo te entrego mi deseo, yo te entrego mi vida, mis sentimientos, mis emociones. Te entrego todo. Yo quiero que me transforme y que haga de mí una metamorfosis en mi vida. ¿Se acuerdan del testimonio que le conté del que era mi fotógrafo? Que cuando me vio, me dijo, pero ven acá, muchacha, ven acá. Y fue una metamorfosis que a ti te pasó. No, dime qué metamorfosis fue que te pasó. Me acordé de esa palabra, Dios lo hizo. Sí, ya se acuerdan de Marta, y apellido ya, él lo hizo. Le dije que, ¿sabe qué le dije en ese tiempo? Es que hay personas que piensan que Sandy Berman, no sé, tiene algo especial. No, Sandy Berman es una persona con mucho defecto. Y cuando el Señor me llamó, era un desastre emocionalmente. Pero él continuó ahí. Sí, mi gente linda. Él lo hizo. Y yo le dije, sí, yo quiero que me transforme y que haga una metamorfosis en mi vida. Que nunca más mendigue un abrazo. Yo quiero caminar contigo y que tú, Señor, me lleves de la mano. Quiero que el pecador se convierta, que los paralíticos se levanten, que los endemoniados sean libres y que los enfermos sean sanados. El llamamiento que tú tienes conmigo cada día arde más y más en mi corazón, le decía. Pero aquí estoy, Señor, para ti. Luego, después de eso, pues escribí en mi diario dándole la gracia por una campaña que di, creo que fue en Ecuador, y el Señor se glorificó de una manera extraordinaria. Pero hubo un día, una noche, en una de esas campañas donde el Señor me ha mandado un mensaje, pero yo consideré que el mensaje no era para darlo público, sino dentro de las iglesias. Le hablé a los pastores, pero ellos insistían que el mensaje lo diera afuera. Empecé tratando de dar otro mensaje porque dije, Señor, el mensaje como que no es para los amigos. Y no se movía ni una moca. Yo dije, espérate, no, pues entonces vamos. Si ellos no lo quisieron adentro, pues se lo voy a tirar aquí afuera. Esa noche prediqué y no se sintió la presencia de Dios, no, nada. Porque no di el mensaje que el Señor me mandó a dar. Y ningún alma se convirtió. Cuando yo llegué a la casa ese 20 de junio, yo le decía al Señor, aquí lo tengo. Me siento triste cuando ningún alma quiere arrepentirse, Señor. Me siento como un doctor que cuando pierde su paciente en pleno quirófano. Señor, tantas cosas que hay dentro de mí que no sé cómo explicártela con palabras. Pero a la misma vez sucedía algo con las personas y era que cuando les saludaba comenzaban a llorar. Y yo decía, Señor, ¿por qué hay personas que al saludarme no pueden evitar el llanto? ¿Qué hay que le produce llorar sin explicación? Y decía, no, yo necesito una cita contigo, Señor. Necesito sentir tu amor, tu calor, tu presencia. Deseo llorar en tu presencia y recotar mi cabeza sobre ti.
Recuerdo que la campaña continuaba al día siguiente y dije, hoy voy a dar lo que Dios me dijo que diera. Y recuerdo que ese día di el mensaje tal como el Señor me lo dio y hubo una cosecha de alma grandísima. Santo, Él es maravilloso. Así empezó. Empezó Él. Cuando empezó a abrirme puertas. No fue fácil. Él tuvo mucha paciencia conmigo. Y claro, yo también tenía que poner de mi parte. Estaba aprendiendo a depender de Él para todo. Recuerdo que le preguntaba, le hacía muchas preguntas. Le pregunté, Señor, dime, ¿cuál es el precio que debo pagar para hacer las cosas que tú quieres que haga? ¿Cuál es el precio para que las almas vengan a tus pies? Para que los enfermos, no importando su enfermedad, sean sanados, los paralíticos levantados, los endemoniados sean libertados, los ciegos vean, los mudos hablan, los sordos oigan y aún los muertos, si hay un muerto que se acabó de morir, resucite. ¿Cuál es el precio para la unción y para sentir como Eliseo ese fuego hasta en los huesos? ¿Cuál es el precio? Dímelo. En el fondo de mi corazón estaba dispuesta a pagar el precio que sea. Él hizo silencio. Pero iba a llegar el momento en que aprendería cuál sería ese precio. Yo leía y me reía recordando todas estas cosas. Y donde me reí, a la misma vez lloré al ver mi dependencia, ¿verdad?, hacia Él, como yo quisiera que usted también la tenga. Yo recuerdo que una mañana me sentí muy agotada, muy cansada, y enseguida cogí mi diario para hablar con Dios. Había cosas que como le digo, que a veces con palabras no sabía explicarla, pero escribía. Y me desperté diciéndole buenos días, Señor Jesús. Sabe, me siento agotada, cansada. No tengo ánimo de predicar. Deseo dormir por algunos 3 días corridos. Muchas veces nos sentimos así. Muchas veces cuando la gente nos ve, wow, el siervo, esa sierva de fuego, de unción. Pero creo que casi todos pasamos por esos momentos donde nos despertamos y decimos, me siento cansada, agotado, como si estuviera enferma o enfermo. Con el deseo de quedarse durmiendo y no despertar, aunque sea por 1 o 2 días. Sí. Y recuerdo que le dije, papito, necesito sentirte cerca de mí. Señor, no te olvides que tú eres mi papito. Sí. Usted puede hablarle así. Porque muchas veces estamos en su presencia nada más para dame. Pero Él también, yo sé que desea escuchar de usted, de mí, te amo, Señor. Tú eres mi Abba Padre, tú eres mi papito lindo. Yo quiero un abrazo de ti, o yo quiero abrazarte, tirarle besos. Recuerdo que me habían enviado, me habían enviado un paquete en esa época en el correo. Y yo me preocupaba por las cosas tan sencillas y tan mínimas. Yo estaba preocupada de que mi paquete no se lo llevaban para atrás porque estaba curiosa por saber qué era. Y aquí le escribí al Señor. Le estoy hablando a Él de cómo estaba mi ánimo y de repente le escribo. Aquí mismo está.
Señor, no permita que devuelvan el paquete que me mandaron al correo. Pues Señor, aquí entre nosotros, estoy curiosa por saber quién lo mandó, Señor. Eso sí era bien curiosa. Y lo sigo siendo, creo que sí. Señor, también el asunto del cheque está en tu mano. Era un chequecito que me daban, que yo creo que me lo iban a quitar. Y bueno, con quien podía hablar para que lo resolviera era con el Señor. Le dije, Jesús, yo no sé si estoy haciendo las cosas bien o mal. No sé si el examen del cual tú me dijiste que tenía que pasar lo habré pasado. Me habló de un examen, de una prueba. Pero Señor, he puesto todo mi empeño y traté de darte lo mejor. Pero de todas formas, estoy en tus valiosas manos. Así eran mis comienzos con él. Oh sí. Le escribía casi todos los días, por lo más mínimo que me pasara. Lindo recuerdo. Lindo recuerdo. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Para esa época yo recuerdo que muchos decían, no, tú pegas bien con fulano, tú pegas... Pero el Señor siempre me decía, espera, hoy está siendo un día precioso. Espera, espera. Bueno, en el 2004 fue cuando me casé. Como Dios tenía plan y propósito acá conmigo en Alemania, pues permitió que yo conociera al que es el padre de mis hijos. Todos conocen el testimonio. Y el Señor sabía, claro, por la prueba y proceso que iba a tener que pasar y por lo que seguiré pasando. Él sabía que iban a llegar muchas cosas que Él me iba a pedir y que yo iba a tener que darla. En este mismo diario fue que escribí, ahí en el 2000, por ahí está la fecha, aquella vez cuando, por cierto, el día, es increíble, miren, el 2 de julio del 2005 a las 7:05 de la noche, yo le escribí al Señor, Señor, yo quiero, no sé, prometerte algo, le dije. Mira, yo hago la promesa de que si me bendice con un hijo, de igual manera yo seguiré predicando y yendo a los lugares que tú me envías. Eso lo estoy leyendo acá. Que mi hijo sea de bendición en mi vida y en la vida de mi esposo. Te prometo que crecerá conociendo tu palabra y a cualquier lugar que me envíes, Señor. Me llevaré a mi bebé, Señor, porque si es por eso que tú no me lo quieres dar, no te preocupes que yo me lo llevo. Él no será un obstáculo para el ministerio, Señor. Señor, tú conoces el futuro y yo estoy en tus manos. Pero que se haga tu voluntad, Señor. Recordándote siempre el anhelo que André y yo tenemos de ser padre. Tu palabra dice que tú cumplirás el deseo de los que te temen, Señor. Bueno, Padre, de antemano, gracias por mis bebés. Y creo que esta petición está contestada, así como me ha contestado todas las demás. Y si no cumplimos, te entregamos ese bebé, Señor, con todo mi amor para ti, tu hija. Señor, en mi corazón y en mi alma, yo espero esos bebés para este año.
Eso era en ese tiempo. Inclusive, yo firmé, acá, aquí está mi firma, y le dije a André que me firmara ahí. Le leí lo que le escribía al Señor. Y él estuvo de acuerdo. Sí. Porque es que el Señor me había ya prometido, ¿verdad?, la familia, que me iba a dar 3 hijos. Y como ustedes verán, eso fue, Dios real, el 2 de julio del 2005. Y el 15 de julio del 2005, o sea, fue como 13 días después, a las 7:30. A las 7:30. Es increíble. Lo que yo le prometí a él el 2 de julio del 2005 fue a las 7:05. Y luego después, el 15 de julio del 2005, a las 7:30, el Señor me dio un mensaje que fue aquel. Aquí lo tengo, miren ahí. El original. Donde decía, Señor, hasta las hojas se me despegaron, que está viejo. Donde yo escribí, después del mensaje que me dio el Señor a través de ese pastor, que no nos conocíamos. Yo escribí, el Señor me dio un mensaje a través del pastor fulano de tal, vía telefónica desde Chile. El Señor me preguntó, Sandy Fuente, ahí está, se despegó la hoja. Si no tuviera esposo, ¿me serviría igualmente? Ahí fue cuando le respondí sí. Sandy Fuentes, si nunca fuera madre, ¿me serviría igualmente? Le respondí que sí. Sandy Fuentes, si perdiera tu casa, tu familia y todos los bienes materiales y no tuviera que comer, ni a dónde vivir, ni a dónde dormir, y tuviera que comer de los zafacones de la calle, ¿me serviría y me amaría igualmente? Yo le contesté al Señor, solo tú, Señor, lo sabes. Entonces me dijo, Sandy, todos los días se menciona tu nombre en el cielo. Pero el diablo me ha pedido permiso para zarandearte. El Señor siguió diciendo, usa el tratamiento que te indicó el doctor, porque también yo me glorifico por medio de la ciencia médica. Me dijo que a partir de ese día abrazaría un hijo dentro de un año para esa misma fecha. Pero que debía ir a todos los lugares que él me enviara a predicar y que el niño no debería ser un obstáculo para no ir. Y que me esperaban muchos países y que venían lluvia de bendiciones. Me dijo que una mujer con un cáncer vendría a mí y que oraría por ella, ungiéndola con aceite y sería sanada. Me dijo que mi esposo en ese tiempo tendría un sueño y que el mismo siervo por el cual él me hablaba me daría la interpretación. Me dijo que lo que él me estaba diciendo no se lo dijera a nadie, lo que me había dicho, solo a André, hasta el día del cumplimiento. Y terminó diciendo que no solo me iba a dar a ese hijo, sino 2 más después de él. Yo me emocioné tanto, sí, que le conté a casi todo el mundo, a mi gente cercana, lo que el Señor me había dicho. No llevé el tratamiento que él me dijo que llevaba. Porque aparecieron algunos que me decían, no te me ponga a llevar tratamiento, Dios lo puede hacer, si llevas ese tratamiento te va a poner gorda y cuantas cosas. Y Dios trata con cada persona diferente. Pasó el año y no sucedió nada. No fue que la profecía no se cumplió, fue que yo no obedecí lo que él me dijo. Cosa tan sencilla. Y un día llorando y
y reclamando, vino la voz del Señor a mi corazón, que dicen que no hablan. ¿Y sabes qué me dijo esa voz que me habló? Busca el diario donde tú escribiste lo que yo te dije. Cuando lo busqué, que encontré esto, me dijo, lee. Cuando empecé a leer a voz alta, lo que él me dijo que no hiciera, me preguntó, ¿y qué hiciste? Ya no había que responder más nada. Ya luego todos saben la historia de cómo después vino, él cumplió, ¿verdad?, con darme después a Samuel. Saben el proceso de cómo se lo llevó. Y luego, cómo cumplió su promesa de darme 2 hijos más después de Samuel, como está ahí escrito. No ha sido fácil porque tengo que ir a muchos lugares cuando me invitan a predicar. No siempre puedo llevarme a mis hijos. No siempre es fácil. A veces no está la finanza para llevarme a los 2. A veces, muchas veces paso mucho trabajo en el camino. Y digo, Señor, no quisiera ponerlo a pasar todo este trabajo tan pequeño. Otra vez he comprado el pasaje para llevármelo. Y ellos han querido quedarse con el papá. Y después de llegar a los lugares donde voy, que me doy cuenta de todo el trabajo que paso por el camino, solamente digo, Señor, gracias a Dios que no lo traje. Gracias a ti que no lo traje. Pues se pasa. Pero todo eso se cumplió tantos años después. Ay, muchos años después. El Señor me preguntó de cosas que de alguna de ellas no me había dado. Me dio, ¿verdad?, a ese hijo y me lo pidió. Fue un proceso. Que si estuve en pie fue por su misericordia, pero en medio de ese proceso amé más al Señor que como lo amaba antes. Fue un proceso que en tiempo de llorar, Él me decía, cántame. En su misericordia me dio, ¿verdad?, mis 2 hijos, lo que tengo. Me dio una casa, porque cuando me habló de eso, yo vivía en un apartamento pequeño, pero muy acogedor. Una casa grande como Él me la había prometido. Pero, tal como Él preguntó, que yo dije que sí. Mi corazón y las palabras que había dicho iban a ser probadas. Me quedé sin el esposo. Un golpe muy duro, que no le deseo a nadie. Pero le demostré al diablo que cuando dije sí, que seguiría sirviéndole al Señor y amándole, aunque lo perdiera. Sí. Me aferré más a mi Dios. Es verdad que me sentí morir. Sí, es verdad que el dolor me carcomía. Fue duro, amargo, donde parecía como si Dios se hubiese olvidado de mí. Pero aún así me aferré a Él. La casa también la perdí. El Señor me había preguntado si te quedaras sin casa. Si perdiera tu casa, la perdí. Y está cerca. Y a veces da cosa pasar y decir, era mi casa, donde peleé tanta batalla. Sí. Pero me queda Dios. Él me dijo, tu familia. Si perdiera tu familia. Y todos los bienes materiales. No me dijo alguno, todos. Y no tuviera que comer, ni dónde vivir, ni dónde dormir.
y tuviera que comer de los zafacones de la calle, me seguiría sirviendo y amando igualmente, óigame bien, igualmente que como tú lo estás haciendo ahora. Hasta ahora, sí, se lo digo, se fue Samuel, se fue el marido, la casa, están mis 2 hijos, pero, también están en la cuerda floja. ¿Cómo, hermana? Hace muy poco, no fue que me mandó a decir, no, el mismo Señor me preguntó, Sandy, si te quedares sin ellos por causa mía, por causa del ministerio, me seguirías amando. ¿Estás dispuesta? Y por primera vez en mi vida, no dije ni sí, ni no. Solo puedo decir, solo tú, Jehová lo sabe. Y puede ser que eso venga. De que los niños vivan con sus padres, con su padre. De por sí ya hay como, ya por 2 veces él me ha dicho de quedarse con ellos a cambio de que yo continúe sirviéndole a Dios y yendo donde yo quiera ir, donde el Señor me envíe. Ya la propuesta ha sido hecha 2 veces. Si quiere predicar, yo me quedo con mis hijos. Pero solo puedo decir, Dios dio, Dios da, Dios quita. Que se haga su voluntad. Que hay cosas que en el proceso puede ser que te partan. Sí, que te hagan triza. Sí. Hay mucha gente que piensa que si usted es cristiano nada puede pasar. Miren, este camino va a pasar de todo. Su fe va a ser probada. Hay cosas que aún sirviéndole a Dios, siendo usted fiel o no, sea lo que, van a venir. Van a llegar. Y se predica, hay muchos que predican un evangelio como que somos los intocables, que si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, a mí nada me puede pasar. Mientras no le pasa a ellos, lo predican. A mí me ha pasado de todo y no sé lo que me pueda seguir pasando. Una amiga me dijo, muy cercana a mí, ella oraba por mí y se quebrantó ante la presencia de Dios. Y le dijo, Señor, tú conoces a Sandy, la ha probado tantas veces y ha visto que te ama, pero ¿por qué llevarla hasta ahí? Si tú sabes que te ama. Bendito el nombre del Señor. Más ahora que estamos en tiempo tan difícil, tan peligroso, donde la fe será aprobada, donde nuestra vida, nuestro caminar con Dios será aprobado.
nuestro carácter, todo. ¿Sabe la cantidad de personas ya que conozco? Pastoras, sí. Pastores, que usted lo ve, wow, predican como fuego en los altares. Pero cuando bajan de ahí, tienen un carácter horrible. Dicen por esa boca hasta lo que no tienen que decir. Se le importa pisotear al otro, difamar al otro, lo conozcan o no lo conozcan. Hay tanta maldad en su corazón. Y después usted lo ve en los altares tirando fuego y no sé a quién queremos engañar. Quería compartir, especialmente con las jóvenes y los jóvenes que están pasando momentos difíciles y que a veces se les complica servirle a Dios. Yo quiero decirte que te entiendo perfectamente. Esta que está aquí fue una jovencita muy traviesa, con altas y con bajas, con muchos defectos, que siempre le preguntaba al Señor, pero Señor, ¿qué viste en mí? Quizá otro puede hacerlo mejor, pero a Él le plació. Y al recorrer los años, los tiempos, he aprendido a caminar de Él, de su mano, a confiar. Aprendí a amarle, sí, y poner la mirada en Él. Sabe, Él se queda cuando todos se van. Si Él sigue tratando contigo es porque ella escribió tu historia y solo Él sabe el final. No te rinda. Sigue avanzando, no renuncie, no te canse. Porque cuando Él pone la mirada en una persona y lo señala y lo marca, es imposible decirle que no. Te amo mucho en el amor del Señor. Y mi deseo es no divulgar mi vida, no me interesa. Ni que nadie piense, oh, cómo Dios trata con esta, tampoco. En cada testimonio que cuento, lo que quiero es compartirte de cómo fue su trato conmigo y que así como ha sido conmigo, que así como tuvo tanta misericordia de mí, que así como me ha soportado tanto, ¿por qué no lo va a hacer contigo? ¿Ya? Cuídense mucho. Mi mamá dice que de lo bueno queda muy poco y están todos mal desacreditados y en la cuatro esquinas. Le amo un paquetón. Esta fue su hermana y su amiga, Sandy Pérez.